Estamos de regreso en la Central de Informaciones. El día de ayer la Comisión de Constitución ha propuesto derogar un capítulo de la Ley 1323, aprobada a través de un decreto supremo por el Ejecutivo, que incluiría en el Código Penal agravantes a aquellos que cometan delitos contra la comunidad LGTB o de discriminación, crímenes de odio específicamente, violencia de género y algunos temas relacionados que protegen a la comunidad LGTBI. ¿Qué es lo que se busca con esta derogatoria? ¿Cuáles son las quejas de parte de la comunidad LGTBI que va a protestar a las 6 de la tarde en el centro de Lima en contra de esta decisión? Carlos Celada es abogado especialista en regulación jurídica de la sexualidad. Va a tratar de darnos un poquito de información al respecto. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, primero empecemos describiendo qué es lo que había en este artículo, qué cosa se estaba modificando en el Código Penal, a qué se refieren con crímenes de odio, violencia de género y estos términos que han sido eliminados de la propuesta. Actualmente el Código Penal no hace ninguna mención explícita de situaciones por las cuales está prohibido discriminar cuando están relacionadas a las personas de la diversidad sexual, por ejemplo, la orientación sexual y la identidad de género. Hay dos artículos específicos que el decreto legislativo 1323 proponía, o mejor dicho, que ha modificado en el Código Penal. El artículo 46, que establece que pueden agravarse las penas cuando el móvil del crimen está relacionado con una serie de causales que pueden ir desde el sexo, la raza, la religión, la opinión, pero se estaban colocando dos frases que para algunos congresistas resultaban excesivamente polémicas, que eran la orientación sexual y la identidad de género. Y adicionalmente se estaba modificando el alcance del delito de discriminación para colocar también que estaba prohibido discriminar por orientación sexual e identidad de género. Lo que ha ocurrido ayer es que la Comisión de Reglamento y Constitución, que es la encargada de revisar los decretos legislativos que el Poder Ejecutivo ha aprobado, considera que el Poder Ejecutivo se ha excedido en las facultades legislativas que le otorgó el Parlamento y que no se puede legislar sobre esos temas. Digamos, la espina ha sido la orientación sexual y la identidad de género. La palabra que han utilizado, por lo menos Miguel Torres, que es el presidente de la Comisión de Constitución, que no van a aceptar normatividad de contrabando. Claro, lo que los congresistas fujimoristas señalan es que de alguna manera se le dio la mano, digamos, al Ejecutivo y el Ejecutivo se fue hasta el codo. O sea, ha legislado mucho más allá de lo que se le dijo. Y ahí yo creo que habría que llamar la atención de los congresistas fujimoristas, porque creo que no entienden bien el alcance de lo que ellos mismos han delegado, que es seguridad ciudadana. ¿Qué es la seguridad ciudadana? Las políticas públicas que tiene que aprobar el Estado para asegurar que todos los ciudadanos puedan vivir sin violencia su vida tranquilamente. Eso implica, por ejemplo, que las personas de la diversidad sexual puedan vivir libremente, explícitamente, abiertamente, sin el temor a ser asesinados. Hay una estadística muy importante que en los últimos 10 años muestra que en el Perú han muerto cerca de 150 personas por móviles que estarían directamente relacionados por su orientación sexual e identidad de género. Y eso es bien importante resaltar porque cuando se busca, digamos, colocar una legislación de crimen de odio, no se está hablando en sí del hecho de sancionar cualquier crimen donde esté involucrada una persona homosexual, una persona trans, por ejemplo. Lo que se está buscando es que cuando el móvil que está detrás de ese crimen busca enviar un mensaje a la sociedad de que, por ejemplo, está mal ser homosexual, está mal ser trans, pero ¿cómo generar ese miedo, eso es justamente lo que se busca prevenir. Porque ese es el tema que despierta, digamos, la mayor preocupación por lo que se ha podido escuchar. ¿Cómo determinas si es que el objetivo era mandar un mensaje a la sociedad de que está mal hacer o tener tal o cual comportamiento? ¿Cómo lo determina un juzgado? ¿No? Bueno, para empezar, una de las grandes carencias que existen en el marco jurídico peruano es justamente tener, por ejemplo, un registro de estadísticas de las denuncias que recibe el Ministerio Público, donde pueda, por ejemplo, señalarse que los crímenes tienen ese móvil. Si uno va, por ejemplo, a pedirle a la Fiscalía información sobre eso, esa información no existe. Y en el derecho... ¿Cómo sacan entonces este dato de los 150 casos si no existe la información? Justamente ante la ausencia, ante el silencio del Estado de querer reconocer que este es un problema real, organizaciones de la sociedad civil han llevado sus propias estadísticas.
Ahora, lo interesante es que estos crímenes se puede presumir, aunque no haya existido, no existe una investigación judicial que concluya esto, porque en sí la categoría no existe en el derecho peruano todavía, es que la excesiva crueldad con la que se han llevado a cabo estos crímenes muestra que no solamente es el hecho de asesinar o causar daño a una persona sexualmente diversa, sino que lo que se quiere es enviar un mensaje al colectivo social de que es errado ser homosexual y que se justifica plenamente que esa persona pueda morir, por ejemplo. ¿Por qué no hablamos un poquito de la votación en esta Comisión de Constitución del Congreso que recomendó por mayoría derogar este decreto que quería endurecer las penas? Fueron 10 votos a favor de eliminarlo por Fuerza Popular, 6 en contra, que correspondían a Frente Amplio, Peruanos por el Cambio y el APRA. Ahora, en esta situación, evidentemente hay causales de discriminación por orientación sexual, eso es, digamos, de sentido común. Pero lo que pareciera que estuviera en debate aquí fueran estos términos, ¿no? Hay un sector de la sociedad que no quiere aceptar el término igualdad de género. Hay o diferencias de género, o diversidad de género. Ningún tipo de variación al género que no sea el sexo masculino y el sexo femenino. Entonces, lo que se podría presumir es que también por parte del Ejecutivo, que está a favor de la unión civil, que está a favor de otorgar mayores derechos a la comunidad LGTB, porque lo han dicho explícitamente, se estuviera queriendo bypassear al Congreso, bypassear el debate. No se quiere ir como que ganando terreno poco a poco, puede ser en el Código Penal, puede ser por ejemplo, la currícula escolar. Entonces, lo que pareciera es que este colectivo está detectando que se están infiltrando y lo que quieren es impedir que se infiltre esta idea de que la unión civil está bien. Esta podría ser el mensaje. Digamos, si eso es lo que quieren transmitir los sectores más conservadores que, digamos, se encarnan en el fujimorismo y en esos 10 votos que se dieron ayer en la comisión, creo que es una versión bastante torcida de lo que significa la protección de los ciudadanos en un país, ¿no? Estamos hablando aquí de obligaciones que tiene el Estado de proteger a todos sus ciudadanos, al margen de su opinión política, de su raza, de su sexo y también de sus expresiones de género que pueden abarcar la identidad de género diversa, la orientación sexual. Digamos, estamos hablando aquí de la posibilidad de que personas que son sexualmente diversas puedan vivir abiertamente sin temor a poder morir. De repente, personajes que están fuera del closet, digamos, muchas veces no son conscientes del peligro en el que están, pero detrás hay una cantidad de cifras inmensa de jóvenes, de escolares, que cuando ven este discurso, que además está como que socialmente justificado, están en absoluto peligro, ¿no? Buleo, expulsión de sus casas, expulsión de sus hogares, pérdida de trabajo, lo que implica un mensaje muy fuerte, como diciendo, si tú eres sexualmente diverso, no es legítimo que existas. Y estas medidas que podría adoptar el Estado justamente lo que buscan es dar una garantía para que la diferencia pueda de alguna manera convivir también con los sectores conservadores. Lo que los sectores conservadores plantean es que esa diferencia no debe manifestarse de manera alguna. Que no se debe hablar al respecto, que el hablar de eso corrompe y hace que todos seamos uniformes. Ese es el mensaje con el que hemos estado, digamos, luchando un poco en las últimas semanas con esta oposición a algunos términos en la currícula escolar, pero pareciera que se relacionan los temas. ¿Qué pasa ahora con esta propuesta para derogar la ley? ¿Tiene futuro? ¿No tiene futuro? ¿Hay esperanzas para la comunidad LGTBI de resguardar sus derechos en ese aspecto? Yo he estado leyendo mucha información en las últimas 24 horas que dicen que el decreto legislativo 1323 está derogado. No está derogado, está vigente, está plenamente vigente todavía, pero la comisión, digamos, del Congreso ha hecho una recomendación para que ahora que la discusión pasa al Pleno, el Pleno decida derogar el artículo 1 del decreto legislativo, que es el que habla de estos términos de los que hemos estado conversando hace unos segundos. Me parece muy importante la invocación que han hecho algunos congresistas, como por ejemplo Alberto de Belaunde, de instar al fujimorismo
Porque, digamos, el fujimorismo tiene los votos suficientes para tirarse abajo el artículo 1 del decreto legislativo en la discusión en el Pleno que debería darse la próxima semana. Llamarles a que no hagan espíritu de cuerpo, ¿no? Sino que más bien voten conscientemente, sobre todo tomando en cuenta que lo que se está buscando aquí es proteger a un grupo de ciudadanos que está absolutamente falto de derechos. Es importante recordar que en el Perú no existe una sola medida legislativa, judicial o de política pública que proteja a las personas LGTBI. Este sería el primer avance, ¿no? Y el Congreso se está jugando su rol en la historia, ¿no? Bueno, y también, ya para cerrar, porque se trata de una minoría, ¿no? Y muchas personas a veces pueden decir, pero ¿por qué estos derechos especiales? ¿Por qué estas protecciones especiales? Porque, bueno, lamentablemente las minorías suelen ser víctimas, minorías religiosas, minorías con distintas orientaciones sexuales. La lista es larga. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Carlos Zelada, entonces, pidiéndole al fujimorismo que reconsidere, que no haga espíritu de cuerpo. Vamos a ver si tiene efecto esta invocación.